Necesitamos una voz autorizada para seguir hablando del tema, para entrar en detalle. Por eso se encuentra con nosotros Jacqueline Lajoie, directora de la Unidad de Género de Grupo Salinas. Jackie, qué gusto saludarte nuevamente. Pues un día más, pero que las cosas simplemente no cambian como deberían de haberlo hecho. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Buen día, ¿Qué tal, Lucy? ¿Cómo estás? Pues sí, efectivamente, los pasos son demasiado lentos para el nivel de violencia que seguimos enfrentando. Efectivamente, de cada 10 mujeres violadas, el 30%, es decir, 3 por lo menos, son niñas entre 3 y 6 años de edad. Y que son violadas en su casa, principalmente por el abuelo, por los tíos, por los primos, por el padrastro o por el padre biológico. Y además, no todas las mujeres denuncian, solamente se denuncia el 98% de los delitos de violencia. Y eso estamos hablando de violación, que es el más grave, bueno, el feminicidio, pues, pero digamos, estos otros. Pero hay otros delitos que no se denuncian. El abuso sexual, el acoso sexual, el hostigamiento, otro tipo de violencias que se viven al interior de la familia, como la violencia psicológica o patrimonial. ¿A cuántas mujeres no les retiran el pasaporte o el acta de nacimiento o el INE? Y entonces una manera de controlarlas, o les quitan las cuentas bancarias, no las pueden usar. Entonces hay otras formas también de ejercer esa violencia y que tenemos que tener visibilizadas, o la violencia en el noviazgo, que tiene altos datos de agresión. Gravísimo, entonces. ¿Y qué es, digamos, lo que han encontrado ha sucedido a raíz de la pandemia? Es decir, también los mecanismos de acceso a la justicia o incluso refugios, etcétera. ¿Qué ha pasado en este aspecto? ¿Ha disminuido el acceso a este tipo de mecanismos? Mira, desafortunadamente la violencia, yo siempre lo dije, el COVID y estar en casa nos vino mal a las mujeres. Claro. Quedarnos en la casa nos vino muy mal. El quédate en casa nos vino muy mal. ¿Por qué? Porque nos quedamos con el agresor. Nos quedamos con el agresor en casa. Eso hizo que la violencia intrafamiliar creciera. Pero además, denunciar ya era más difícil, era más completo. ¿Por qué? Porque el agresor estaba ahí. Entonces ya no era tan fácil como levantar la bocina, salirte, no te podías salir, no tenías a dónde ir. Hubo una disminución de los refugios. Lucy, tú te acordarás, el año pasado estuvimos haciendo acciones aquí en TV Azteca precisamente para apoyar a los refugios. Es decir, sí se vive una situación muy fuerte. Naciones Unidas lo ha reconocido. Muchas niñas dejaron de ir a la escuela, muchos adolescentes dejaron de ir a la escuela. La situación se puso muy grave. Y si ya de por sí decían que para alcanzar esta brecha de trato igualitario entre hombres y mujeres faltaban muchos años, pues ahora se incrementa más. Pero bueno, desde Grupo Salinas lanzamos esta campaña que se llama ¿Te das cuenta? Y que tiene como objetivo principal pensar nuestros estereotipos y cómo esos estereotipos de género efectivamente nos han hecho daño. Los hombres sí pueden llorar, ¿no? Y las mujeres calladitas no nos vemos más bonitas. Enfrentarnos a estos estereotipos de género, repensarlos y saber que muchas veces son el motivo de la violencia. Hay muchos frentes que atacar en este campo de batalla, porque es una lucha constante, ¿no? Pero al final de cuentas creo que el enemigo común y el enemigo más latente sigue siendo la normalización, el hecho de un golpe, bueno, pero fue la primera vez, no pasa nada. Del grito, casi nunca me grita. Y esos temas, híjole, es delicado porque mucha gente habla de que, es que ya están a flor de piel y a la primera se enojan y demás. Sí. Y ese es el principal enemigo que creo que debemos de atacar ambos géneros, ¿no? No tenemos que normalizar la violencia. Yo siempre he dicho que la violencia no es natural. Tú bien lo dices ahorita. Así es, no. Así quiere ser. La violencia no es natural. Y otra cosa que quiero decir, y que me parece que vale mucho la pena decirla hoy, no todos los hombres son violentos, ¿eh? No todos los hombres son violentos.
pero casi todas las mujeres hemos sufrido algún tipo de violencia. ¿Qué significa esto? Que hay muchos hombres que violentan a muchas mujeres al mismo tiempo, a la mamá, a la hija, a la esposa, a la compañera de trabajo. Pero también me parece que hay que tener esa clara dimensión, y por eso hablar de nuevas masculinidades, de lo que estamos hablando, es de que hay otras formas de ser hombres y repensarse, y no necesariamente hay que actuar violentamente ante todas las circunstancias de la vida. Es que desafortunadamente a veces así empieza, ¿no? Hasta que llega a la expresión más extrema de violencia, que evidentemente tampoco, pues en ese rubro salimos bien evaluados, y al contrario, cada año simplemente se va incrementando. Pues muchísimas gracias, Jackie. ¿Algo más que le quieras decir a la audiencia? Pues básicamente que nos demos cuenta que la violencia no es natural, que es una conducta, una muy mala conducta que sí podemos eliminar, y sobre todo pues que nos pensemos estos estereotipos de género que tenemos que eliminar para ser libres, porque de eso se trata, de que tanto hombres como mujeres seamos libres, y vivir en libertad significa también vivir sin violencia. Muchas veces nos preguntamos como hombres y nosotros, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo apoyamos? Pues hacer primero un examen en lo personal, sí, para ver si nuestro carácter, si nuestra forma de contestar, es que así es él. No, así no se puede justificar ese tema hasta tan las delicado. Bromitas. Definitivamente. Jackie. Muchas gracias. Seguimos pendientes, como siempre, Jacqueline Lajoy, la directora de Unidad de Género de Grupo Salinas.